Condenable en toda forma, pero sería ingenuo pensar que se trata solamente de una aventura de unos cuantos ambiciosos que por su cuenta se lanzaron precipitadamente sin darse cuenta de aquello en que se estaban metiendo. Hay un entorno, hay un mar de fondo, hay una situación grave en el país y si esa situación no se enfrenta, el destino nos reserva muchas y muy graves preocupaciones. No habíamos crecido, habíamos engordado, no éramos prósperos, éramos estúpidos adiposos. El milagro de una abundancia que no supimos entender. Yo creo que hay que recordar que veníamos también del 27 de febrero de 1989, que fue una experiencia difícil para los movimientos populares, para el movimiento estudiantil. ¿A qué me refiero con difícil? Que la represión fue brutal. La represión más brutal fue luego que pasaron los episodios de saqueo, de movilización, de disturbio. Fue cuando la gente ya estaba en sus casas y fue una represión que intentaba ser intimidatoria. O sea, la represión de Carlos Andrés Pérez, eso implicó cárcel, implicó tortura. Para muchos dirigentes estudiantiles implicó el asesinato de dirigentes populares. El 27 de febrero la represión se desata, es una represión que ni siquiera tiene que ver ya necesariamente con la contención de la movilización popular. Pensemos que el número principal de muertos, el número principal de víctimas, el grueso del genocidio el 27 de febrero se produce cuando ya la movilización popular había cesado los primeros días de marzo. Y la mayor demostración de la visión criminal, asesina, represiva, brutal de ese régimen, de ese condominio adeco-copayano, fue el 27 de febrero. Pues compartimos esa experiencia, cómo aquí se disparó a mansalva contra poblaciones indefensas. ¿Tú recuerdas que una vez fuimos al 23 de enero y la fachada de un edificio estaba borrada a tiros? En cálculos de algunos amigos militares, en esos 2 días se dispararon más de 6 millones de tiros. 27, 28 de febrero fue un sacudimiento muy profundo, ¿no? El Caracazo y esa insurrección popular del 27, 28 de febrero del 89 es bien impactante. Nos llenaba de preocupación y angustia ver todo lo que estaba sucediendo porque era las Fuerzas Armadas reprimiendo al pueblo. Yo estaba en ese momento en la escuela superior y me daban el mando, siendo mayor, creo, todavía antiguo. Me daban el mando de una gente que yo no conocía, pues, para que saliera a establecer el control en un área determinada. El pensamiento del libertador, ¿no?, que dice que maldito el soldado que empuñe sus armas contra su pueblo, ¿no? Yo recuerdo que lo que hacía era decirle a los soldados míos, ustedes han oído que alguien dijo, maldito el soldado que vuelve los fusiles contra su propio pueblo. Bueno, yo lo he oído. Eso lo dijo el propio padre Bolívar. Nosotros es preferible que comprobemos, que nos disparen primero a nosotros antes de disparar nosotros a la gente que tenemos enfrente. Pero aquello de verdad fue una masacre lo que ocurrió allá. Realmente fue eso, ¿no? O sea, sentirte maldito, pues. Sentirte maldito porque habías traicionado al pueblo, porque habías dejado que lo masacraran, lo maltrataran. La cara brutal del Estado del punto fijismo, que a través de la represión, a través del genocidio, que la gente recuerde con la huella de las armas, con la huella de la masacre, el costo de haberse levantado. Y bueno, la única forma de reivindicar eso que había ocurrido era ir a la rebelión y defender al pueblo, y en eso fue lo que nos llevó a la rebelión del 4 de febrero. Nosotros entendimos que las circunstancias estaban maduras, pero entendimos más que avanzado como estaba
la organización del movimiento bolivariano, no podíamos esperar más. Que el pueblo nos había dicho, ayúdennos a cambiar, pues. Ayúdenos, ustedes son soldados para qué, y nosotros éramos soldados o somos soldados conscientes. Yo le decía a Ronald, importantísimo esto que está ocurriendo, porque es la manifestación de la insatisfacción del pueblo, esa insatisfacción que nosotros habíamos notado ya prácticamente 7 años atrás, 6 años atrás, habíamos observado. Realmente el 27 y 28 de febrero nosotros sentimos que no estábamos preparados. Yo recuerdo que uno de los compañeros nos decía con una frase muy clara, porque no teníamos todavía el aparato militar a punto, el aparato cívico-militar no estaba ajustado, y decía, hermano, la circunstancia real, la circunstancia objetiva, explotó y nos consiguió todavía con los pantalones abajo. Ahora el pueblo lo estaba manifestando y eso confirmaba y ratificaba el sentimiento que nosotros teníamos en ese momento de que deberían ocurrir cambios profundos en la sociedad venezolana, cambios profundos en la forma de dirigir al gobierno y cambios profundos entre la forma de gobernar conjuntamente con el pueblo. Somos soldados para las élites, somos perros de presa para mantener el festín de los pocos que se distribuyen el tesoro nacional, el ingreso nacional, o somos un elemento comprometido con las mayorías para construir la felicidad de todos. Después del 27, yo digo como buen ingeniero que se genera una función que es un delta de Dirac, una levantada violenta, instantánea de la curva de la conciencia ciudadana. Comenzamos a ver en las calles, en aquellos famosos monederos públicos, veíamos aquella palabra que recordarán muchos de nuestros espectadores, leíamos golpe ya. De alguna manera la población ciudadana sentía en el elemento militar los pantalones de la casa, la necesidad de ser representado, de ser defendido de tanta ignominia, de tanta injusticia, de tanta, digamos, ¿por qué no darle el nombre correcto? De tanta vagabundería que derivó lo que fue aquel nefasto pacto de Punto Fijo, ¿no? Mira, hay algo que estas oligarquías no entendieron. Es que el propio himno del ejército, dice: nuestra sangre es la savia del pueblo. Y por eso muchos analistas, militarólogos de América Latina no entendían que hubiera soldados revolucionarios, soldados progresistas, soldados comprometidos con su pueblo, explotando en Caracas. Ellos pensaban que éramos cara pintada o que éramos no sé qué cosa que ocurrió en el sur, pues. Ellos pensábamos que éramos los mismos milicos que ellos señalaban como enemigos, pues. No entendieron que este pueblo se forjó y este ejército se forjó después de Bolívar con Zamora, y que este ejército se forjó de verdad, como dice el himno del ejército, con la propia sangre popular. Por eso los soldados, cuando les decíamos, es para defender al pueblo, entendían que su razón no era Pérez y los intereses de Pérez, sino eran los intereses del pueblo, que nosotros se los estábamos diciendo, cercanos a los de Simón Bolívar, cercanos a los de Ezequiel Zamora, cercanos a los de Simón Rodríguez. El 27 y 28 de febrero fueron aceleradores de la rebelión cívico-militar del 4 de febrero. Veníamos de eso y sin embargo seguíamos batallando con la esperanza, con la convicción de que efectivamente teníamos que lograr un cambio para nuestro país, porque el régimen puntofijista, el régimen adecocopellano, no daba para más. Y ahora conectamos vía microondas con el Palacio de Miraflores, con imágenes cedidas por Venevisión, con el homenaje póstumo que le rinde el presidente de la República, Carlos Andrés Pérez, a los efectivos de la Guardia de Honor caídos en los sucesos de la madrugada del martes. Los militares no venimos de las élites, los militares venezolanos venimos del extracto social, de los pueblos, de las barriadas. No somos los militares sureños de entonces que vienen de los extractos altos de la sociedad. Venimos desde el propio pueblo. En mi época, por ejemplo, recuerdo de estudiante en el Liceo José Vicente de Unta en Guanare, que la nota de aquel entonces para nosotros era, por ejemplo, Ali Primera y las casas de cartón. La nota, por ejemplo, era Canción Mansa para un pueblo bravo. Digamos que aquellos ídolos, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, estaba, digamos, en pleno apogeo y en pleno desarrollo la Revolución Cubana en aquel entonces.
eran los valores que los jóvenes manejábamos en ese momento. Digamos que el Britney Spears de este momento, que digamos que el Lady Gaga de este momento, el Chino y Nacho, para nosotros los jóvenes de